A eso vinimos, ¿verdad? Vinimos a escuchar la palabra, así que vamos a escuchar la palabra de Dios. Voy a cerrar esta puerta aquí, para que no nos distraiga. Bueno, hoy, como cada semana, cada primera semana del mes, compartimos un tiempo especial para hablar de la palabra y también recordar la cena del Señor, para celebrar ese momento especial que es para todos los cristianos la cena del Señor. Y en este momento, pues, lo que hacemos simplemente es hacer una memoria de Él, de lo que Él hizo por nosotros, y también anunciar, como lo vamos a leer al final de esta conversación, que un día va a regresar. Y estamos esperándolo, amén. Eso fue lo que estudiamos un poquito el día domingo. Y el texto que hoy vamos a visitar, queridos hermanos, nos va a ayudar a entender varias cosas. Hay cosas nuevas que yo realmente estoy aprendiendo todavía de este texto. Y nos van a ayudar también para lo que vamos a hacer este mes, que es el servicio. Y espero que les inspire. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el capítulo número 13. Bueno, algunas personas piensan, amigos, que el Evangelio de Juan es el evangelio más sencillo que hay. Bueno, en mi humilde opinión, creo que es de los evangelios más complejos que hay, porque hay tanta teología allí, una descripción tan alta de quién es Jesús, que se nos pueden escapar algunas cosas. Es supremamente teológico este libro. Y ahora, ¿alguien recuerda quién era Juan? Había un Juan que era Juan el Bautista, aparece ahí en el Evangelio. Y cuando pensamos en quién escribió el libro, ¿en quién pensarían? ¿Juan cuál? ¿Juan el Bautista? Juan, no, Juan, ¿el hijo de quién? Juan, ¿el hijo de quién? El hijo de Zebedeo, ¿se acuerdan que tenía un hermano? ¿Cómo se llamaba? Pedro, no era Pedro. El hermano de Pedro, ¿quién era? Lázaro. ¿Quién dijo Lázaro? No digan Lázaro, por favor. No era Lázaro. El hermano de Pedro era Andrés. Y el hermano de Juan era Santiago o Jacobo. ¿Se acuerdan? Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Estamos calentando apenas, estamos calentando. Muy bien, no, está bien, vamos empezando. Ahora, ¿saben? Ahí, de pronto ustedes ya lo saben, pero se los voy a recordar. ¿Hay cuántos evangelios hay en la Biblia? Cuatro evangelios. ¿Alguien se acuerda cuáles son los tres primeros? Mateo, Marcos y Lucas. Ok, de los tres había un médico. ¿Quién era? Lucas, ahí vamos bien, Lucas era el médico. ¿Y Marcos qué profesión tenía? Recaudador de impuestos. ¿Y Marcos qué era? Puede ser que haya sido un misionero frustrado y arrepentido, pero también puede haber sido simplemente un escribiente. Creemos que Marcos era aquel Marcos que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y a mitad de camino se devolvió, ¿verdad? Pero miren, terminó escribiendo un evangelio. Pero Juan viene a ser aquel al que se llama el discípulo amado, ¿se acuerdan? Que era el discípulo a quien Jesús quería mucho. Bueno, esa era su percepción, pero Jesús ama a todos por igual, ¿cierto? Ahora, el Evangelio de Juan, y quiero invitarles a que se ubiquen allá en Juan, en el capítulo 13, el Evangelio de Juan es muy especial, muy diferente a los demás. Algunas personas ya notaron, y de pronto usted ya notó, que el Evangelio de Juan, que los tres evangelios primeros comparten mucha información en común. Ustedes van a ver tres relatos de la cena del Señor, van a encontrar parábolas en los tres evangelios muy similares unas con otras, de pronto un poco de cambios en algunos detalles y algunos eventos muy similares. Pero ¿saben qué es paradójico? Que Juan, el apóstol, escribe de una manera muy diferente y hay algunas características en su evangelio que no aparecen en los otros evangelios. Así que hablamos de los tres evangelios sinópticos, es decir, que comparten mucha información, y el evangelio de Juan, que es un evangelio completamente diferente, que trae cosas increíbles. Ahora, una de las particularidades, dos particularidades de Juan, se las voy a contar. La primera es que en Juan, el evangelio,
no hay ni una sola parábola. Ni una. Ahora imagínense, en los 3 primeros evangelios hay muchas y en Juan no hay ni una parábola. Pero en Juan hay 7 señales. Interesante, él llama señales a lo que los otros evangelios llaman milagros. Esa es otra particularidad. Y otra particularidad muy interesante, y es de lo que nos va a tocar hablar el día de hoy, es que el evangelio de Juan no tiene una institución de la Santa Cena. ¿Se acuerdan que a veces al final de la Santa Cena, o cuando la vamos a tomar, leemos aquel texto que dice que Jesús tomó y partió el pan y lo dio a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Bueno, Juan no tiene eso. Ahora, ¿qué sería? ¿Que a Juan se le olvidó o consideró que esto no era muy importante? No, en absoluto. Hoy vamos a visitar ese texto, vamos a visitar cómo Juan va a enfrentar este momento tan especial en la vida de los discípulos, en la vida de la iglesia. Ahora, una cosa más para que ustedes tengan en mente y se animen a leer Juan. Juan está dividido en 2 grandes pedazos. Del capítulo 1 al 12 se llama el libro de las señales, donde Jesús hace muchas cosas y el evangelio está enfocado en demostrar quién es Jesús. Pero luego tenemos desde el capítulo 12 hasta el último capítulo, donde se habla del libro, el libro de la gloria, donde se muestra la última semana de Jesús. Impresionante, esto es increíble. Muy bien, ahora con eso en mente, les invito a que abramos nuestra Biblia en Juan en el capítulo 13 y vamos a leer el primer versículo. Y voy a poner un poquito de aire porque yo creo que está haciendo calorcita. ¿Cierto o no? Sí, un poco, ¿verdad? Espero no dañar esto, así, no, porque después me lo cobran. Bien, Juan en el capítulo 13, en el versículo número 1. Y bueno, esto es súper emocionante. He leído este texto toda mi vida, pero esta mañana le encontré más cosas, así que voy a intentar escoger lo más relevante para no durar hablando aquí mucho tiempo. Pero miren, ya oramos, así que vamos a leer en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1. Pero voy a necesitar que usted preste toda su atención al texto. Miren los detalles del texto y encuentren conmigo estas cosas tan especiales que nos dejó el evangelista acá, el Señor. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a arrancar con eso. Esta es la introducción. Y aquí arranca esto con algo muy importante. ¿Esto cuándo se da? ¿Qué notan ustedes? Conversemos un poco de esto. Antes de que Jesús se vaya, y dice que poco antes de la fiesta de la Pascua, luego hay un detalle allí, y también en el capítulo 19, versículo 31, respecto a las discusiones que hay de la Pascua. No vamos a entrar en ese detalle, solamente quiero que noten que parece que Jesús dice que ha llegado ¿qué? La hora o su tiempo. Ustedes se acuerdan que un día Jesús hizo una señal donde Él convirtió el agua en vino. ¿Esa fue cuál señal? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta? La primera, así es. Y luego de que Jesús convierte, pero antes de eso, la mamá le pregunta, ¿alguien se acuerda quién era la mamá? María le pregunta a la mamá, a su hijo, Jesús le pregunta a su mamá, María le pregunta a su hijo, oye, de hecho esto es una pregunta como las que hacen las mamás, ¿no? Una pregunta indirecta, haz esto pero no te lo voy a pedir. Y Jesús dice, la mamá le dice, hijo, se les acabó el vino. Como cuando alguien le dice, mire, aquel tiene una deuda o aquel tiene un problema. Bueno, pues no es mi problema, no es mi deuda. ¿Y Jesús qué le responde? No ha llegado su hora. Ahora, esto es importante porque varias veces en el texto, varias veces en Juan, el evangelista nos va a decir, no ha llegado la hora, no ha llegado la hora. Si ustedes recuerdan, a Jesús lo persiguen y lo van a agarrar, y cuando lo van a agarrar dicen que él se escabulló porque no había llegado la hora. Y varias veces pasa así. Ahora
En este capítulo y un poquito en el anterior, en el capítulo 12, vienen unos griegos y hablan con Jesús y Jesús dice, la hora ha llegado, el momento ha llegado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿A qué hora está hablando? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿La hora para qué? Y dice el texto que ha llegado la hora para qué. En particular este texto, ¿qué dice? La hora para irse con su Padre. Y esa palabra también es importante. ¿Saben qué hace Juan en todo el Evangelio de Juan? Nos ayudan a ver que Jesús tenía una relación muy cercana con Dios. 122 veces se va a usar la palabra Padre en Juan, que es diferente al uso que hace Mateo, que utiliza esa palabra 68 veces. Marcos la va a utilizar solo 18 veces y Lucas va a utilizar la palabra Padre 56 veces. Pero Juan va a hablar de 122 veces. Y esto es interesante porque lo que Jesús está diciendo es que Él va de regreso a casa. Se devuelve. Y dice que ha llegado el momento en que Él abandone este mundo. Lo que quiere decir no es que Él se va a morir y su existencia ha llegado a la finalización absoluta, es decir, hagamos un requiem por Jesús, que no, Él simplemente va a cambiar de dirección. Ya no va a estar ahí en Jerusalén ni tampoco en Galilea. Su lugar de habitación va a ser su trono, el trono a donde él pertenece, es lo que nos dice Colosenses. Entonces ha llegado la hora en este momento y el momento de llegar a su Padre. Y esto es muy, muy especial. Ahora, Jesús va a decir algo importante. Dice el texto que Jesús ha amado a los suyos hasta el final. ¿Se acuerdan ustedes por allá? Y si no se acuerdan, por favor, léanlo. En Juan capítulo 1, el Señor va a decir en su palabra que Él vino a los y los suyos no le recibieron. Claro, venía a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Pero también dice algo fantástico. Dice que aquellos quienes recibieron a Jesús, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto es importante y lo vamos a notar también aquí en el texto. Amigos, claro, estoy haciendo algunos vínculos. Si ustedes notan, desde el capítulo número 1, el evangelista nos va a decir algo importante. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nadie sale del vientre de su madre y dice, este es hijo de Dios. Eso le corresponde solo a uno. ¿Y ese uno quién es? Jesús nuestro Señor. El resto de nosotros, cualquiera de nosotros, recibe un privilegio. Le es garantizado o le es concedido algo del cielo. Y es la calidad de ser hijo. Eso es claro, ¿verdad? Nadie aquí puede decir, no, yo soy hijo por nacimiento. Bueno, perdóname la expresión, espero que no suene esto grosero, pero usted es hijo de nacimiento de su señora madre, pero no de Dios. De Dios somos criaturas. La calidad de ser hijo es solo concedida por Él, solamente es concedida por Él. Y ahora Jesús dice a sus discípulos, los ha amado hasta el final. ¿Y hasta el final de qué? Hasta el final de su misión. Ha llegado hasta el final de su misión y la meta era la que está por alcanzar, la que está a punto de cumplir. Esta es la introducción, mis hermanos, en Juan capítulo número 1 en Juan capítulo 13, versículo número 1. Y ahora entremos en materia, después de esta pequeña conversación, entremos en materia porque el tema se va a poner muy intenso ahora en los siguientes versículos. Dice en el capítulo número 13, en los versículos 2 al 5. ¿Están conmigo ahí, mis hermanos y hermanas? Dice, y cuando cenaban, eso quiere decir que ya estaban ¿qué? Ya estaban comiendo, ya todos estaban comiendo. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarles los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino hasta allí. Detengámonos allí un segundo. Aquí pasa algo fantástico, ¿no? Y es que hay varias notas allí, pero no podemos pasar por alto algo. Y es que hay alguien que está allí. ¿Quién es? El diablo también está allí. ¿Ustedes creen que el diablo está acá? Sí, señor. El diablo está, bueno, no está en todas partes, no es omnipresente como Cristo, como Dios, pero sí tiene sus mensajeros y tiene sus personajes por ahí metidos. Y parece que en la congregación de los santos también está metido el diablo. Es lo que dice el texto. Así que, amigos, no se les haga raro si alguno de aquí termina siendo uno de ellos. ¿Es una posibilidad? Claro, por supuesto. Si entre los 12 había un traidor, ¿qué será entre nosotros? Pues puede haber alguno. Ahora, ¿quién sabe si lo sabe usted? Yo no. Sí sabe. ¿Sabe cómo sabe? Cuando sepa lo que le voy a decir a través de este texto. Aquí va a estar, pero no se lo voy a decir todavía. Ya usted va a pensar, al final de esta clase usted va a decir, caramba, ¿será que yo tengo un demonio adentro? Va a saberlo, ¿sabe cómo lo va a saber? Se lo voy a decir. Y esta noche llega y se hace un examen, Dios mío, voy a orar, en fin. Pero miren lo que pasa aquí. Satanás, dice el texto, que ha puesto en el corazón de Judas una idea. ¿Cuál es la idea? Entregar a Jesús. Está allí, ¿no? Está planteada allí. Y Judas tiene la oportunidad de decidir si sí o si no. Como cuando nosotros tenemos un asunto por decidir. Lo hablamos el domingo y lo hablamos esta mañana. Lástima que usted se perdió la charla esta mañana. Esta mañana tuvimos una charla sobre eso. Ahora, cada uno tiene una oportunidad de decisión. Eso es lo que tiene Judas, tiene una oportunidad de decisión y allí están todos. Entonces, quiero que recuerden, por allá Nelson nos mostró una imagen, David nos mostró otra imagen, donde las personas se sentaban con los pies hacia adelante, ¿se acuerdan? Son unos divanes que uno no se comía como nosotros comemos hoy, sentados en una mesa, sino extendidos con los pies hacia atrás. Y uno está tirado sobre un diván y ahí está la comida. Entonces come y la pasa muy bien. Entonces, estando en esa comida, Jesús toma una decisión. Y la decisión es levantarse a lavarle los pies a todos los discípulos. Pero antes de llegar a eso, quiero que noten qué es lo que dice el texto, porque va a ser clave para nosotros. ¿Qué dice el texto de Jesús? Y me estoy refiriendo en particular al versículo número 3. ¿Qué sabe Jesús? No, antes, no. Que Él tiene todas las cosas en su mano. Él dice, el texto dice que Jesús sabe que el Padre ha entregado en sus manos todas las cosas. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que Jesús tiene en sus manos su propio destino. De manera que su vida no va a ser arrebatada. Él la va a entregar. Él va a entregar su vida. Él puede decir no. De hecho, por allá en Lucas, él hubiera podido levantarse y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo revalúo esto, yo creo que no lo voy a hacer. Pero dijo, no, voy a doblegar mi voluntad y voy a hacer lo que Dios desea, lo que el Padre desea. Ahora, eso es número 1. Pero luego dice algo también importante. ¿Qué más dice ese trocito? Que había salido de Dios y sabía hacia dónde se iba. Ahora, esto es muy importante, porque cuando uno sabe quién es, tiene la libertad y el coraje para hacer otras cosas y en particular para servir. Jesús sabía quién era. Jesús conocía su identidad, sabe de dónde había venido, que es del cielo, y sabe hacia dónde iba, que es el cielo. Venía de su Padre e iba a su Padre. Sabe que tiene todo el poder en sus manos. Imagínense esto. Los discípulos no alcanzan a percibir todo esto sino tiempo después, pero Jesús sí sabe quién es. Jesús sí sabe el poder que tiene.
Jesús sí sabe de dónde ha venido y Jesús sí sabe hacia dónde se dirige. Y toma la tarea más increíble que una persona puede hacer, y sobre todo viniendo de Jesús. Toma el coraje y el corazón, conociendo su identidad, de levantarse y llevar a cabo la actividad más servil que había en aquel momento entre los judíos. Miren, la actividad o la acción de lavarle los pies a un invitado no se le permitía ni siquiera a un esclavo judío, porque era demasiado baja para un esclavo judío. Esa labor de lavarle los pies al que viene le corresponde a los paganos, a los gentiles. Entonces, si un judío tenía una cena, el que estaba limpiando los pies no era ni siquiera judío, ni siquiera un esclavo judío, porque era demasiado bajo. Entonces buscaban entre los serviles, entre los siervos gentiles, traigan a alguno de ellos. Ningún judío va a tocar los pies a otro judío para lavarlos. Y Jesús hace lo impensable. Se levanta de la mesa, se quita el manto, agarra una toalla, se ciñe la toalla, se la ajusta a su cintura probablemente, se arrodilla, prepara el agua para servir a sus discípulos en la actividad más baja que hay. Esto es impresionante. Por eso probablemente usted va a notar ese choque tan brutal en Pedro cuando vayamos a leerlo. Porque Pedro dice, esto no puede ser. Miren, en el primer siglo los hijos le lavaban los pies a sus padres. Las esposas le lavaban los pies a su esposo. Y los discípulos le lavaban los pies a sus maestros. ¿Para qué? Como una señal de gran devoción, como una señal de gran piedad. Pero nunca se ha escuchado que un maestro le lave los pies a sus discípulos. Esto nos muestra algo muy importante. Si esto es una muestra de devoción, ¿se pueden ustedes imaginar la gran devoción que Jesús tiene por el alma de cada uno de ustedes? Que si estuviera aquí en esta noche, se pondría de rodillas y lavaría sus pies. Ese es Jesús nuestro Señor. Ahora, esto se pone aún más intenso. Y aunque hay muchas cosas que podemos aprender, hay una idea, hay 3 ideas que les voy a dejar. Esta es la primera. Cuando uno sabe quién es, uno puede ser liberado para servir. Cuando usted sabe quién es, de quién es hijo, hacia dónde va, de dónde viene, eso lo habilita a usted, le quita obstáculos para servir a otras personas. Y estoy pensando entre nosotros como cristianos. Algunas personas muy honestas, y aquí no quiero emitir ningún juicio, y lo que procuro hacer cada domingo y cada miércoles es expresarme con respeto. Me disculpo si algunas de mis expresiones pueden sonar un poco rudas, no tengo la menor intención de hacerlo. Pero algunas personas con un buen corazón se ven a sí mismas como demasiado importantes, como que algunos oficios no son dignos de quién soy yo como ser humano. Que efectuar ciertas cosas es rebajarme a mí mismo hacia una actitud mucho más servil. Que esto le corresponde a personas a otro tipo de personas. ¿Ustedes me entienden a qué me refiero? Pero en Jesús vemos algo completamente diferente. En honestidad, honestamente, Jesús siendo el más alto, el más poderoso, quien tiene control de todas las cosas, se arrodilla a servir. No obstante, usted y yo, como vimos el domingo, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, porque podríamos tener esta actitud de estrellas de cine, vedettes, divas y divos, que creen que el mundo gira a su alrededor y que todo el mundo debe saludarlo quizás con una reverencia o quizás tratarlo con cierto decoro porque son tan importantes, son tan hermosos o hermosas, tan adinerados, de tan buen nombre, de tan buena universidad, de tantas cosas tan grandiosas que usted tiene en su haber o tuvo en el pasado, que uno puede perder de vista realmente quién es. Si usted es un hijo de esta tierra o si es un hijo del cielo. Ahora, la imagen que nosotros vemos en Cristo
es absolutamente contrastante. Jesús se presenta casi como un mendigo arrodillado a servirnos los pies, a servirle los pies a sus discípulos. Imagínense esto. Esto es algo increíble, es algo muy fuerte. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, de rodillas allí para servir. Su identidad en Dios no se puede, sin identidad en Dios no se puede servir. Si usted no tiene su identidad en Dios, si usted no tiene su identidad en Cristo, servir a otra persona va a ser muy difícil. Servir a los niños va a ser muy difícil porque usted tiene sus límites. Servir en la puerta, servir con un trapero limpiando el piso, servir limpiando las ventanas, va a ser muy difícil. Si no es lo más elaborado, lo más limpio, donde yo pueda brillar, va a ser muy difícil. Uno debe tener un corazón de siervo para poder servir y debe saber quién es. Porque cuando uno sabe quién es, puede ser habilitado para servir. Ahora bien, esto no termina acá y vamos rápidamente a los versículos 6 al 11. Piensen en esto, por favor, porque ahora vamos a tener algo muy intenso en estos siguientes versículos y estoy pensando en el versículo 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Eso suena como a Pedro, ¿verdad? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, no laves solamente mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién era el que le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahora quiero que piensen en esto. Imagínense los discípulos cuando Jesús se levanta de la mesa y se arrodilla. Yo creo, esta es mi suposición, todos se sentaron y empezaron a observarse, a mirarse unos a los otros. Adivinen quién estaba ahí también. Judas. Judas está sentado allí y se arrodilla a Jesús y empieza a tomarle su pie y a lavarle los pies a su enemigo, al que lo va a entregar. Y yo me imagino un silencio absoluto en la habitación. Y Judas lo mira y Jesús mira a Judas. Cada uno sabe lo que va a pasar. Jesús sabe lo que va a hacer Judas, pero probablemente Judas no sabe lo que este pobre cordero va a vivir. Pero con todo y eso, Jesús se arrodilla y toma los pies de Judas y se los lava. Y a pesar de que Judas mira a Jesús y Jesús mira a Judas, probablemente el corazón de Judas no cambia. De pronto Jesús en esa acción hubiera podido decir: los 11 a un lado, usted traidor, chao, sale de aquí, yo no me voy a arrodillar a usted. Yo solo voy a servir a los buenos, a los que sirven. El resto de los malosos se pueden ir. Pero Jesús no hace eso. No hace una discriminación entre ellos. Y quizás está buscando un chispazo, algo muy pequeño en el corazón de Judas que lo haga reaccionar, que lo haga volver en sí. ¿Me doy a entender? Para que al ver a Jesús ahí arrodillado diga: qué bruto soy, ¿qué estoy haciendo? No lo puedo hacer. ¿Cómo se me ocurre hacer tal cosa? No lo voy a hacer, me voy a arrepentir, no lo voy a hacer, Señor Jesús, perdóname. Y quizás la historia hubiera sido diferente. Pero a pesar de que Dios obra en su vida, Él no cambia su corazón. Alguien ha puesto una idea en su cabeza y Él ahora es preso de la oscuridad. Y es aquí donde les decía al principio, aquí es donde uno se debe poner a pensar: ¿cuál es mi actitud hacia Cristo y hacia su palabra? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cómo reacciono ante Él? Amigos, ¿se dan cuenta que nosotros podríamos tener a Jesús en nuestra cara y no verlo?
se dan cuenta que Dios puede obrar y obrar y obrar día tras día, tras día, tras día, y aún así uno no cambia, ni tampoco se da a esforzarse para hacer algo diferente. ¿Cuántos años estuvo Judas con Cristo? 3 años al menos. ¿Y saben qué hizo Jesús? Le dio el dinero del grupo. ¿Se acuerdan? Él era el administrador del dinero. ¿Y qué hacía Judas? Se robaba el dinero. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, vota por un administrador de la iglesia, Manuel, que se robe el dinero? Nadie. Eso es una posición limpia, pura, diáfana. Es el dinero de Dios. Bueno, Jesús puso a un ladrón a cuidar la plata. Y el ladrón robaba y robaba y sacaba y sacaba. ¿Y saben qué es lo increíble? Que Jesús en esos 3 años no nos dice el texto que lo apuntara y le dijera: fuera de aquí, ladrón miserable. Ni lo expuso, ni lo maltrató, ni le dijo nada. Solamente dejó que las cosas pasaran. Quizás después de escuchar tantos mensajes, Judas iba a volver en sí e iba a decir: oye, yo no debería estarme robando la plata de Dios. Pero no lo hizo. Pero hasta el final, el Señor Jesús no lo abandona y le da hasta el final la oportunidad de volverse a Él. Amigos, yo estoy seguro de algo. Dios va a ir hasta el final con cada uno de nosotros. Estoy seguro de eso. La pregunta es si usted va a ir hasta el final con Cristo. Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros estamos enfrentando nuestra relación con Jesús? Y aquí viene una conversación muy, muy interesante. Y noten 3 respuestas que son valiosísimas. Viene Pedro, y ya ve Pedro todas estas cosas y seguramente dijo: bueno, ustedes se dejarán lavar los pies de Jesús, pero yo no voy a tener en mis manos la idea de que, y en mi mente la idea de que el maestro, el Hijo de Dios, vino y me lavó los pies y yo se lo permití. No, a otro perro con ese hueso, dirían en mi tierra. Entonces Pedro dice: Señor Jesús, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Qué le dice Jesús? No, antes. No lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender. Quizás, amigos, cosas que Dios hace en nuestra vida ahora no las vamos a entender ahora, sino las vamos a entender después. Pero luego de esto, Pedro dice: no, Señor, no me va a lavar los pies. Jamás me va a lavar los pies usted a mí. Había una devoción tan grande en el corazón de Pedro por su maestro que no iba a permitir tal cosa. No iba a permitir que su maestro se humillara tanto a sus pies. Él sabía quién era Cristo. No iba a permitir semejante cosa. Entonces le dice Pedro a Jesús: Jesús, tú no vas a, ni se te ocurra. Esto está fuera de discusión. ¿Y qué le dice Jesús? Noten esa frase. ¿Qué le dice? ¿Qué dice el texto, mis hermanos y hermanas? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Aquí tienen que ver 2 cosas, hermanos y hermanas. ¿Quién lo lava y cuál es el efecto de esa limpieza en la vida de Pedro? Y Jesús le va a decir a él lo que es vital para nosotros hoy. Si Jesús, nuestro Señor, Dios en la carne, no nos lava, no estaremos realmente limpios. Si Jesús, el Hijo de Dios, no nos lava, no tendremos parte con Él o herencia con Él. Esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús no está hablando de lavar el pie. Jesús está hablando de algo mucho más profundo, de la purificación. Es necesario que Él nos lave para ser parte de los suyos. Hermanos y amigos, nadie puede ser limpio si Jesús no lo lava. Nadie puede alcanzar la justificación por sus propios medios. Usted puede decir, y creo que esta idea está difundida en nuestros países, desde México hasta la Argentina: yo no soy tan malo como el mundo. Yo no hago nada malo, yo no le hago nada mal a nadie. Si Jesús no te limpia, estás impuro. Sí, pero yo no he asesinado a nadie, yo no he violado niños, yo no he sido narcotraficante, yo no he golpeado a nadie. Si Jesús no te lava, tú estás sucio o sucia.
Ninguno de nosotros puede declararse limpio y autojustificado, porque ante los ojos de Dios solo Jesús nos puede lavar. Y si Jesús no te lava, no tendrás parte con Él. Así que usted debe pensar ahora si Jesús ya lo lavó. Si Jesús ya lo lavó, considérese limpio o limpia. Pero si Jesús no lo ha lavado, usted no va a tener parte con Él. Es lo que nos dice el texto, ¿lo notan? Ahora, inmediatamente, bueno, ¿y a qué se refiere esto de ganancia o parte? Bueno, es botín o herencia. Entonces, probablemente Pedro todavía no se había despertado en este momento, y lo primero que dice es: láveme la cabeza y los pies, y voy a traer a toda mi familia para que la lave también. Esto es, si hay ganancia aquí para mí, yo quiero también, yo quiero participar, entonces lávame la cabeza. Y Jesús, ¿qué le dice? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Hermanos y amigos, si Jesús nos lava, eso es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos que nos laven otra vez y que nos laven otra vez. Es una vez y para siempre, es lo que dice Efesios 4:4. Solamente hay una fe, solamente hay un bautismo, solamente hay un Señor, solamente uno. Y una sola vez tú necesitas tener un encuentro con Cristo, doblegar tu vida a Él, y si Él te lava una sola vez, eso es suficiente. Serás limpio para siempre, y probablemente lo único que necesites lavarte son tus pies. Pero por dentro ya estás completamente limpio. Ahora, hoy día nosotros tenemos que revisar nuestro propio corazón. Y aquí está mi segunda idea. Solo si Jesús te lava, eres verdaderamente limpio. Esto es muy importante, hay que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos revisar nosotros si realmente hemos sido limpios por Jesús, si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo. Esto es fundamental. Tenemos que devolver nuestra vida a Él y dedicar nuestra vida a Él. Ahora, voy a ir hacia el final con la última lección, y esto está en el versículo número 12. Y aquí viene algo que parecería un poco suelto, pero hace parte del texto de esta conversación. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Detengámonos hasta allí. Y aquí viene una gran lección para todos nosotros. El Señor, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se levanta y les dice a aquellos que lo están observando: si yo he servido, ustedes deben servir. Si yo he sido humilde, ustedes deben ser humildes. Si yo me he puesto al servicio de los demás, ustedes deben ponerse al servicio de los demás. Nosotros tenemos una obligación, queridos hermanos y hermanas: servirnos mutuamente. No hay manera de que hayan divisiones al interior de una comunidad. No puede haber, porque debe haber servicio, debe haber compasión, debe haber misericordia. Es lo que Él está esperando. Así que, y con esto voy a ir hacia la conclusión. No hay lugar, escúchenme bien, no hay lugar en el reino de Dios, en el reino de un rey humilde y sencillo, para el arrogante y el altivo. No hay lugar en el reino de Dios. Y si usted tiene luchas con esto, es mejor que se arrepienta, porque aquí puede entrar, pero al reino de Dios no va a entrar, porque no hay lugar para un arrogante, un soberbio y un orgulloso, porque nosotros somos siervos de aquel que nos dio un gran ejemplo. Dios se opone al orgulloso y trata con bondad al humilde.
Si el Señor Jesús nos dice a todos nosotros, si yo lo hice, ustedes deben hacerlo. Y esta es mi tercera idea, si Jesús sirvió, todos nosotros debemos servir. Hermanos, hay dos escenarios donde nosotros podemos servir, al menos, dos escenarios. Número uno es la iglesia. Aquí ustedes pueden servir. ¿Cómo podemos servir? Hay que buscar la manera de servir. Limpiando una ventana, sirviendo a un hermano, llevándolo al médico, sin que su mano derecha sepa lo que hace su mano izquierda, llevar un mercado, pagar un recibo por alguien que lo necesita, o simplemente venir y clamar por otra persona. Usted puede buscar la manera de servir aquí a su comunidad. Pasar por alto la ofensa, sirviendo con los niños. Usted puede encontrarse. Miren, si alguien quiere hacer algo, va a buscar la manera. Yo he visto por las noticias, que muchas veces dijeron que aquí a este país no entra nadie por las fronteras sur. Que a través del canal de Panamá nadie puede pasar porque eso es selva. Dígale eso a miles y miles y miles de cubanos, mexicanos. Los mexicanos no bajan hasta allá, ¿verdad? Peruanos, colombianos que a pie se han venido de allá. ¿Será que no se puede? ¿Será que no se puede servir? ¿Será que no hay un lugar? Quien quiere hacerlo va a encontrar la manera de hacerlo. Va a buscar un lugar para servir. Este es un escenario, pero otro escenario es allá afuera, donde usted puede servir a su madre, puede servir a su padre, puede servir en la casa donde vive, puede servir a sus vecinos, puede servir a la gente que no lo conoce, puede servir. Debemos servir así como sirvió nuestro Señor Jesús. Él nos dio un ejemplo y ha sembrado una semilla en nuestros corazones. Ahora, esa semilla que Él ha sembrado necesitamos dejarla crecer. Él puso ahí algo en nuestros corazones y Él va a culminar este pasaje diciendo algo, diciendo ¿dónde está la bendición? ¿Y saben dónde está la bendición? En escuchar y obedecer. Es lo que Él dice, ustedes serán bienaventurados, ustedes serán dichosos si me escuchan y hacen. Y lo hacen, no se queda como teoría. Así que le quiero pedir dos cosas. Por favor, ore y piense, Dios mío, ¿será que yo realmente vivo como un hombre o una mujer limpia? ¿Será que yo vivo como una persona regenerada, transformada por ti? Y número dos, Dios mío, muéstrame dónde yo puedo servir. Hay muchas maneras de servir, mis hermanos. Y ahora esta semilla que el Señor nos puso en el corazón, no pudo haber llegado allí a menos de que Él hubiera pagado el precio tan alto que pagó, que es su sacrificio, su entrega voluntaria por nosotros. Así que ahora lo recordamos y con esto vamos a concluir. Vamos a celebrar ahora mismo el compromiso que un día, vamos a recordar aquel compromiso que un día Él hizo con nosotros y el pacto que usted hizo con Dios cuando dijo sí acepto que el Señor dé la vida por mí, sí acepto que su sangre me limpie, sí acepto el sacrificio suyo por mi vida y por mis pecados. ¿Recuerdan ese día? Si usted no lo recuerda, recuérdelo, porque ese día su vida debió haber cambiado. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos que nos van a